Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga. Tenemos un tema que se llama ¿qué cuesta el llamado de Dios? Y qué bueno que un hombre tenía una viña y mandó a buscar obreros. Uno llegó una hora, el otro a otra. Total que lo fue llamando y les dio trabajo. Entonces dice, los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamad a los obreros y pagadle el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y a venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. La murmuración no deja de estar, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Padre, te damos gracias, bendito Rey, por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude y nos ilumine cada día a interpretarla correctamente para que se pueda llegar a los que están perdidos. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos por no obedecer la palabra. Enséñanos en esta palabra para cambiar nuestra vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Mire que la envidia es algo terrible. El dueño los llamó, a cada quien contrató pagarles un denario, que era el sueldo en la época. Y llegaron unos primero y otros después. Y así es en el reino de los cielos. A veces usted tiene 5 años, está sentado y no quiere hacer nada. Y llega uno y a los 2 meses está creciendo en el evangelio, porque dispuso a trabajarle al reino. Y cuando se nombra o se pone en algo, comienzan los otros. ¿Y por qué a él o a ella y no a mí? ¿Por qué tiene que darle más preferencia? Estamos hablando de la parte espiritual. Mire que en la parte económica nos trató. El que llegó de último le pagó lo mismo. Y mire lo que le dice, toma lo que es tuyo y vete, murmurador. Que es lo que muchos no entienden. No contratate conmigo un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O acaso el reino de Dios es tuyo? Dios hace como Él le quiere y como Él le parece. El reino no es de nosotros, es de Él. Si Él quiere montar uno hoy, lo monta y te quita. Si quiere darle a otro, le da más. ¿O acaso es tuyo el reino? ¿O las cosas son tuyas? Dice, ¿o tienes tu envidia porque soy bueno? El único bueno es Dios. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. De eso estamos seguros. Entonces tenemos que dejar muchas cosas, como la envidia que tenían que le reclamó. Tenemos que dejar la parentela. Hay gente que no se convierte por la mujer, por el hijo, por los vecinos, por los amigos. Todo eso es. Pero la parentela es la familia.
la puerta ancha, amigos y tantas cosas, y arrepentirnos verdaderamente, o si no nos vamos a perder. La palabra kleisi en griego es llamado invitación, vocación. En español llamado es hacer una visitación al arrepentimiento. Dios llamó al arrepentimiento porque Dios es bueno, el único bueno. A Jesús alguien le dijo, maestro bueno, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios. Y llamó al pueblo de Sodoma y Gomorra. ¿Qué está haciendo ahora? Cuando estén como Sodoma y Gomorra, estoy a las puertas. Llamamiento al arrepentimiento verdadero. Isaías 1:10. Mire el título. Príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Esta invitación va al mundo. Los que andan como Sodoma y Gomorra. Pregúntese qué hacían los de Sodoma y Gomorra. En un sexo depravado, vicios de toda clase, holgazanos, flojos, teniendo abundancia de pan y no le servían a nadie. Léase la vida de los que estaban en Sodoma y Gomorra. Entonces mire lo que dice Hechos 3:19. ¿A qué nos invita? Las iglesias están llenas de arrepentidos, mas no de convertidos. Y es lo que de pronto usted no ha entendido. O regenerados, transformados. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Dos requisitos, arrepentidos y convertidos. Usted se puede arrepentir de algo y lo sigue haciendo. Pero si regenera, se convierte, no lo hace más. Ya sabe que es pecado. Entonces mira lo que dice Lucas 15:7. Aquí cada día aprendemos más. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Cómo vas a vivir tú de arrepentimiento en arrepentimiento? Si cuando usted se arrepiente verdaderamente se regenera. Ya usted sabe lo que es pecado, sabe lo que le agrada a Dios y lo que es obra de la carne y cuál es el fruto del Espíritu Santo. Pero cuando usted crea la palabra verdadera. Mire que en 2 de Pedro 3:9, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios no ha acabado este mundo. Porque si Él actuara como nosotros, de ligeros, ya nos hubiera descabezado. Porque todavía somos cristianos y todavía seguimos insistiendo en lo que no le agrada a Él. El día del Señor vendrá. Entonces, en la segunda carta de Pedro 3:9, mire lo que nos dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento verdadero. ¿Ya? Por eso andamos como andamos. Él es paciente. Él no quiere que te pierdas. Él va a luchar hasta el último momento. Entonces, ¿qué cuesta el llamado? Esto. Lo que viene ahora. Dejar la envidia. El otro sintió envidia. Ay, ¿por qué le vas a pagar? Si nada más trabajó 1 hora. Si él había contratado por el día un denario. ¿Qué le importaba a él? Sintió envidia. ¿O acaso yo no puedo hacer lo que quiera con lo que es mío? Así es Dios. ¿Cuántos sienten envidia por lo que tú haces? Y ellos no son capaces de hacerlo. Porque ese es el arma del envidioso. No hace ni deja hacer. Y te critican, te murmuran y te quieren poner a predicar como ellos quieren. Entonces, primer punto, un arrepentimiento verdadero cuesta. Mire lo que nos cuesta. Segundo, dejar la envidia. Mateo 20, 15 al 16.
Es palabra de Dios en la que nos tenemos que meter. Mateo 20, 15 al 16, con lo que comenzamos. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Qué buen interrogante. ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Está hablando Jesucristo. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Deja la envidia. Sálvate. Ayúdale al que está trabajando. Sírvele a que siga adelante. Vamos a Hechos 7, 9 al 10. Los patriarcas movidos por envidia. ¿Quién eran los patriarcas? Los hijos de Jacob. ¿Sabe a quién vendieron? A José. ¿Y cómo andaban los hermanos de Jesús? Porque dicen que no tenía que hermano. ¿O acaso María no tuvo más hijos? Lea la Biblia. No coma cuento, coma Biblia. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Eso quiere Dios de ti y de mí. Que quitemos la envidia. Mire que hubo envidia, en las casas hay envidia. Siendo del mismo padre y tienen envidia. Siendo del mismo Dios y hay envidia. Y mire que fue los hermanos de José. Y lo vendieron para Egipto. Pero le fue bien porque Dios estaba con él. Entonces mire lo que dice Gálatas 5:26. No le vamos a dar nada que no esté en la Biblia. Usted haga como los de Berea. Ahora que termine, va cita por cita y busca para ver qué le dice la palabra. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿A quién se lo estaba diciendo? A la iglesia que estaba en Galacia. Mire los problemas que habían en una y otra. Por eso a una les tocó mandarle primera y segunda carta. Menos mal que aquí nada más mandó una, pero aquí estaba el evangelio de malditos que agradaban a los hombres. Los que habían mezclado la ley con la gracia. Y mire qué está diciendo. Y había estos problemas porque le está hablando a la iglesia. Entonces debemos quitar porque somos nuevas criaturas, hechas nuevas. Tercero, dejar la parentela. Mateo 19, 29 al 30. La parentela es todo lo que engrana papá, mamá, hijo, tío, mujer. Pero este dejar no es de abandono, es de no seguir las tradiciones o lo que hacen que vaya en contra de la voluntad de Dios. Mira lo que dice. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Porque muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Este dejar no es de abandono, es de no dejarse quitar usted el reino de los cielos. Es si tu mamá no quiere, tus padres no quieren, porque tienes que sostenerte en la tradición de ellos, póngalo a leer la Biblia. Dígale, venga acá, mire que José le tocó dejar a la parentela. Y en Egipto triunfó. Para que triunfemos muchas veces nos toca dejar la parentela. Mire que a Abraham le tocó dejar ¿a quién? A Lot. Y cuando Lot se separó, Dios le habló a Abraham y le dijo, coge, mire todo lo que te pertenece. Y Lot le había dejado lo peor. Pero con Dios todo se bendice, con Dios todo prospera. Cuando le creemos y ponemos todo en manos de Él. Entonces en Lucas 14, 25 al 26. Vamos a ver qué nos da aquí de claridad. De dejar la parentela.
lo que cuesta seguir a Cristo. Grande multitud iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué cuesta? Y vamos al versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora lo que hay es avaricia, apegamiento y no hay despojo. Este dejar no es de abandono ni de odio. Esto es algo de dejar lo que no sirve, la carne, el mundo, las obras de Satanás por Cristo. Te sigue amándolos, orando, pero ya usted no participa de sus obras pecaminosas. Aunque sea tu madre, sea tu padre, aunque sea tu esposa o tus hijos. No abandone a Dios, a Jesucristo, por lo que no nos puede salvar. Eso cuesta, iglesia. Cuesta este llamamiento, este llamado cuesta. Dejar la parentela, dejar la puerta ancha. Mateo 7, 13 al 14. Mateo 7, 13 al 14. Dice la palabra: la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta ancha, espaciosa, es fácil. Ahí vas a encontrar todo. Pero seguir esta puerta angosta y este camino angosto es duro. Se te viene encima la envidia, se te viene encima la parentela, se te viene encima el mundo y se te viene encima el diablo. Vio que no es fácil. Lo que usted de pronto creía que era tan fácil, y no es fácil. Vamos a ver lo que dice: ¿para quién el llamado? Muy importante esto aquí. Vamos a Mateo 9, 9 al 13. ¿Para quién el llamado? Porque muchos dicen: Dios vino por los pecadores. Verdaderamente, nunca ha dicho que no. Pero hay que mirar qué es lo que representa esto. Mateo 9, 9 al 13. Llamamiento de Mateo. ¿Quién era Mateo? Leví. ¿Y qué hacía? Cobrador de impuestos para Roma. ¿Y a quién le cobraba? Al mismo pueblo de Israel. No estaba en lo correcto. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. No dijo: déjame arreglar con mi papá, déjame arreglar este negocio, déjame hablar. Le siguió inmediatamente. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al verdadero arrepentimiento. La crítica, la murmuración. Siéntese en una casa de pecadores, pero no para compartir lo que hacen, sino para compartir el evangelio de Cristo. Si no aceptaron, sacúdase hasta el polvo de los zapatos y siga otra, pero no comparta el pecado con ellos. No comparta las tradiciones, aunque sea tu familia, aunque sea tu esposo, tu esposa, que no quiere seguir a Cristo y consciente en vivir, no lo abandone. Pero si quiere tomar la decisión, que lo haga el incrédulo, pero usted siga creyéndole al Dios Todopoderoso. Amén, iglesia. Entonces, mire, hay una pregunta muy buena, ¿no? ¿Para quién el llamado? Para los pecadores. Ya miramos que era Leví, que es Mateo,
cobrador de impuestos. ¿Quién lo hizo? Jesús. Eso lo hizo Jesús. Ahora, ¿por medio de qué lo hacemos nosotros? Por medio de un evangelio verdadero y puro. Vamos al segundo, dejar el evangelio falso. Vamos, no porque sea evangelio falso, sino quienes lo falsifican. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 15. Eso nos toca a nosotros. Jesús lo hizo personalmente con Leví, con Zaqueo y con muchos más. Ahora nos toca a nosotros por medio de qué? Ganar a los pecadores, escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual los llamó, es un llamado, mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, está firmes, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El verdadero evangelio. Así llamamos a los pecadores. Pero cuando te llamen, no sigas pecando. Ya no eres un vil pecador, sino un santo que ocasionalmente peca, pero se arrepiente y no lo vuelve a hacer. Usted no encuentra que David siguió adulterando. Quedó como ejemplo para que no lo hagamos, pero que miremos las consecuencias que trae el pecado. Nos toca a nosotros. Cuando oiga ruido, que animales por ahí, que estamos a cielo abierto. No se preocupe, escuche la palabra. Los pecadores al arrepentimiento verdadero por el evangelio verdadero, no el evangelio que prediquen los anatemas. Dice, maldito el que agrade a los hombres, llevando un evangelio inadecuado. Es totalmente personal. Vamos a 1 Corintios 7, 17 al 24. Si salvar uno por grupo, de pronto yo le pagaba a alguien y decía, sálvame, y yo te pago. 1 Corintios 7, 17 al 24. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide, que es lo que quieren meter la ley. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ese sí es el que tenemos ahora. Ser esclavo del reino de los cielos, maravilloso. Te invito a eso, para que lo hagas. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. No se dé prisa, obedezca la palabra, créala y viva. ¿Para quién el llamado? Para los pecadores a un verdadero arrepentimiento por el evangelio de Jesucristo. Y es totalmente personal. No es en grupo. Cada quien tiene que rendirle cuenta a ese Dios personal. Ahora, son pocos los salvos. ¿Sabe por qué? Por las excusas. Invítelos a Cristo para que vea usted con qué le salen. Vamos a ver con qué salen. Vamos a Lucas 13, 22 al 30. Y de pronto ese eres tú que hoy prendiste
el celular y te salió este mensaje y dijiste, no tengo tiempo, no lo voy a escuchar, está muy largo. La puerta estrecha. Mire que la ancha es fácil. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y a alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Qué buena pregunta. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecé a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde soy. Entonces comenzaré a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Estaban metidos en la iglesia, haciendo la vida carnal y no se convertían verdaderamente. Fueron llamados, mas no se convirtieron. Pero os digo que no sé de dónde soy. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estaréis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Amén, gloria a ese Dios maravilloso que nos habla a través de la palabra. Hay una puerta ancha y hay un camino ancho. Coja la puerta angosta y la puerta estrecha, que es la misma, y escoja el camino angosto, y ese camino se llama Jesucristo. No sea piedra de tropiezo para judíos, para gentiles y para la iglesia. Diciendo que usted está en la iglesia, pero haciendo lo que hace el mundo. ¿Eres de Cristo o no eres de Cristo? Entonces, son pocos los salvos. Qué pregunta, ¿no? Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, esforzado. Entonces, son pocos los que se salvan. Y hay una pregunta, ¿por qué? Vamos a leer por qué. No es porque no tuvieron el llamado. Lucas 14, 15 al 24. Parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Cuántos quedaron excluidos del pueblo de Israel? ¿Cuántos habrán quedado excluidos del reino de los cielos siendo de la iglesia? Debido a esto. Vendrán de todas partes, pero ellos quedarán excluidos. Irán al lago de fuego, al infierno y al lago de fuego. Entonces le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Tuvieron la oportunidad,
Pero la parentela, me casé, los trabajos, las oficinas que tenía, las empresas, las fincas, los bueyes, no lo dejaron ver una cena tan buena, preparada. Pero no puede decir, Señor, no sabía de esto. Y por eso le digo, las excusas. Alguien decía, mientras las excusas se hicieron, nadie queda mal. ¿Cómo lo mostramos nosotros el llamado? Primer punto, viviendo en paz. Vamos a 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto o sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Se refiere que si usted vive con un incrédulo o una incrédula, esta es una causal, pero que lo tome el incrédulo y no usted. Porque usted no va a dejarse matar, porque usted ama a Cristo y él no quiere o ella. Aquí hay algo que hay que hacer, separarse. Porque a paz nos llamó Dios. Entonces usted no tiene que estar buscando paz en ninguna parte, ya usted la tiene. ¿Sabe qué es la paz? El fruto del Espíritu Santo. Está la paz. Y hay gente que dice, no tengo paz. Y son cristianos. Te voy a mostrar dónde está la paz. Gálatas 5:22. Mire lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Y qué nos dijo Jesucristo de la paz? Vamos a Juan 14:27. Todavía hay cristianos que andan buscando la paz. No sé a dónde la andarán buscando. Hay pueblos que se llaman La Paz. Ciudades que se llaman La Paz. Pero ahí no la vas a encontrar. Te voy a mostrar de dónde se encuentra la paz. Si ya el Espíritu Santo vive en ti. Porque tienes que andar en campañas de la paz. Dice, la paz os dejo. Juan 14:27. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay un miedo. Guerra va a haber. Cuando oigan rumores de guerra y guerra, la venida de Cristo está cerca. Pero tenga paz. Así muestra usted que tiene ese llamado verdadero de Dios. Segundo, siendo libres. ¿Por qué te vas a sujetar a cosas que ya Dios te libertó? A caer en esclavitud nuevamente. Gálatas 5:13 al 15. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Se llama que cuesta el llamado de Dios. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Imagínense un par de cristianos casados peleando, mordiéndose el uno al otro a punta de lengua, menoscabándose y terminando diciendo, nos tenemos que divorciar. Eso es para un incrédulo o una incrédula. Porque el Señor nos llamó a vivir en paz, siendo libres. No podemos estar todavía en esclavitud de odios, comiéndonos los unos a los otros rencores. Es amarnos como Dios nos amó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y tu mujer es tu prójimo o tu esposo, tu amigo, tu hermano. Y el vengador de esto se llama Jesús.
Tercero, la unidad del Espíritu. Efesios 4, del 1 al 6. La unidad del Espíritu. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Con toda humildad y mansedumbre te vas a parecer a Cristo. Soportaos con paciencia, fruto del Espíritu Santo, los unos a los otros en amor. El fruto es amor. Con 8 ramas: alegría, gozo, paz, paciencia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, fruto del Espíritu Santo. Un cuerpo, que es la iglesia, un espíritu que nos llamó, como fuiste también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos en todo. Gloria a ese Dios grande y poderoso que tenemos, que es el que nos da esta palabra a través de su Santo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mismo Dios. Cuarto, la santificación. ¿A qué nos llamó? Todavía hay cristianos que dicen cristianos y tienen 4 o 5 años de estar en las iglesias y les dice uno: mire, ¿cuándo se va a bautizar? No estoy preparado. ¿Cuándo se va a casar? No estoy preparado. Y dice que es santo y el día que se muere dice que se va para el cielo. Y nunca quiso aceptar este llamado, pero cuesta. ¿Qué cuesta el llamado de Dios? Dejar la envidia, un verdadero arrepentimiento, dejar la parentela, dejar la puerta ancha, arrepentirse verdaderamente, creer en el Evangelio. Es totalmente personal. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8. La vida que agrada a Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No se quieren casar, que todavía no están preparadas ni preparados. Y así es para el bautismo, así es para las cosas que le manda Dios y le exigen al llamado. Dejar la parentela, las emociones y los sentimientos los matan, porque no viven de principio. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, no dice unión libre, no dice fornicación, en santidad y honor. ¿Cómo la tratas? ¿Estás cumpliéndole a Dios? Porque mira lo que sigue. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y los gentiles dicen que se van para el cielo sin conocer a Dios y hacer a yo gentil. Hay judíos, gentiles y la iglesia. Por eso se llaman judíos mesiánicos, porque están metiéndose en el tiempo de la iglesia de la gracia, para no esperar la gran tribulación. Dios los llama, etc. Y los gentiles nos estamos convirtiendo, y ahora nosotros nos convertimos ahora a la iglesia. ¿Y a dónde encuentra usted eso? 1 Corintios 10:32. Léalo. Ahí están los 3 grupos. Pero no sea piedra de tropiezo para ninguno. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Tu mujer es tu hermana. Tus hijos cristianos son hermanos, hijos espirituales. Porque el Señor es vengador. Déjele la venganza a Dios. No se esté vengando de nada. ¿Usted sabe lo que es un padre matar a un hijo por venganza? ¿O una madre envenenar a los hijos por venganza hacia el padre? Esos casos los estamos viendo a diario. Mire, antes de predicar este sermón, la noticia: el padre mató al hijo por vengarse de la mujer que no quería vivir con ella por el maltrato que le daba. La mujer mató al marido, lo envenenó por celo, porque entonces si no es para mí, no es para otra, o viceversa. ¿Y sabe qué es eso? La vida que llevan, de pronto viviendo en unión libre, que es pecado, o adulterando, que es pecado. El pecado mata y trae consecuencias a los hijos.
Vemos la noticia, pero no sabemos las causas, por qué se originó y qué pasó en el uno y en el otro. ¿Y por qué tenía que pagar el hijo? Porque las causas del pecado, Caín mató a Abel. Mira dónde va repercutiendo el pecado, a dónde va afectando. Repercute en el entorno. Dice, es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Si usted ha cometido algo de esto, Dios te perdona aunque haya hecho lo peor. Pero arrepiéntase de todo corazón. Un arrepentimiento verdadero. Salve su alma. Porque de pronto lo hizo bajo ignorancia, bajo ira. Pero si usted se arrepiente y acepta a Jesucristo a donde esté, de todo corazón se salva. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo cuando se hace dentro de la iglesia. Porque Pablo era un blasfemo en el judaísmo. Pero se arrepintió y todo eso se despojó y eso lo consideró basura. Quinto, viviendo por fe y no por vista. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hay gente que hace la oración de fe y a la semana están en la sinvergüenzura de la carne. No se engañe a usted mismo, a Dios no puede ser burlado, a Él no hay quien lo engañe. El engañado es usted si hace eso. Hay unos que se arrepienten cada vez que comete, se llama remordimiento y más no arrepentimiento. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. 6. Sufrir por Cristo. Y vamos a 1 de Pedro 2:20 al 25. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo y sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén, iglesia, gloria a Dios. Si sufrimos, que sea por estar haciendo la obra de Dios. Nos van a atacar injustamente, no importa. Siga amando, que para eso fuiste llamado, para soportar y seguir adelante. 7. La comunión con Cristo. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No es la primera comunión que de pronto te pusiste a hacer. Es la comunión con Cristo. ¿A qué fuimos llamados? A vivir en comunión con Cristo y con nuestros hermanos. Mire lo que dice 1 de Juan 1, 5, y vamos a leerlos hasta el 7. Dice, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz,
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para eso es el llamado, cuesta. Y no la primera comunión que a veces te ponen a hacer y la festejan con alcohol y siguen haciendo una vida de carne, de inmundicia. Y dicen que están con Dios porque ya cumplió todos los rituales. Pero no ha conocido a Dios. No conoce a Jesucristo. No anda en comunión. Porque para tener comunión con Él tengo que orar, ayunar, leer la palabra, hacer la voluntad de Él. Apartarme de ese falso arrepentimiento, dejar la envidia, dejar la parentela, no seguir las tradiciones y costumbres erradas, dejar la puerta ancha y arrepentirme de todo corazón. Denos solución a este problema. Iglesia, no se preocupe que estamos a cielo abierto. Si usted oye música, ruido por allá, no le pare bola. Siéntese a escuchar la palabra. Deje que suene porque el mundo está desbordado. Todavía nos hace falta adecuar un sitio para que no penetre el ruido. Mientras tanto, no vamos a dejar de mandar la palabra porque interesa que usted la escuche. Pero párele vos. Solución: ser contristado. Si usted hoy es contristado, bienaventurado sea. Segunda de Corintios 7, 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tantas veces hemos caído en tristeza para salvación, pero si cae en la tristeza del mundo te puedes ir a muerte. ¿Cuántos se matan, viven deprimidos y no aguantan y soportan porque no tienen a Cristo? Y segundo, orar. Segundo de Tesalonicenses 1, 11 al 12. Dice la palabra: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén y gloria a Dios. Ahí te damos solución. Entonces concluimos con esta bendita palabra, que Dios quiere que la pongas en práctica. Y qué bueno que vayamos a Apocalipsis o Revelación 3:20 al 22. Te ponen a hacer la oración de fe, pero ahí quedas. Hágala y siga, porque de nada sirve. Apocalipsis 3:20 al 22, el mensaje a la Odisea. Era la iglesia rica, no necesitaba de nadie, pero era pobre, ciega y desnuda. Necesitaba el colirio, que es la palabra. He aquí, dice Apocalipsis 3:20 al 22, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando a los que pertenecen todavía al mundo, a los que andan como Sodoma y Gomorra, a un verdadero arrepentimiento, y a la iglesia que se regenere cada día más y más y se aparte del mundo, de la carne y de la obra del diablo. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta del corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No es el músculo, es la mente. Abre la mente, cambia. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios me los bendiga grandemente y gracias por la atención prestada.
Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que la pudimos grabar. No importa el ruido que podamos escuchar por fuera, pero nos interesa tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día más a que cada día vamos mejorando más y más, hasta en el sonido, para que pueda llegar a oídos que estén tapados y puedan ser destaponados, a mentes que están enceguecidas puedan ser abiertas y se pueda caer toda ceguera espiritual que tengan y puedan despertar y salir de las tinieblas a la luz de Cristo. Oramos por la familia en carne, la familia espiritual, ponemos las autoridades, los médicos, los enfermos, las viudas, los huérfanos y todos aquellos que puedan estar sufriendo penalidades, sufrimiento, puedan estar oprimidos por las obras del diablo, al cual reprendemos en el nombre de Jesús, y puedan ser libertados a una vida nueva, puedan ser arrepentidos y puedan ser convertidos a una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos y ponemos este día en tu presencia, esta palabra, para que sea llevada al mundo en tu nombre, Jesús, y que tu Santo Espíritu pueda convencerlos de pecado. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Salvador, al que nos llamó y nos regeneró por medio del Evangelio, y hoy somos los que somos por medio de Jesucristo. Amén y amén.